Buen día para todos, mi nombre es Alexandro Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad número 3 sobre estructuras. Entonces tenemos que una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos llamados miembros. Cada uno puede ser de un tipo de dato diferente. Los tipos de datos que tenemos para las estructuras serían los tipos de datos simples y los tipos de datos compuestos. En los tipos de datos simples podemos tener lo que son caracteres, números enteros o decimales. Y en los datos compuestos podemos tener vectores, estructuras y listas. Tipos de estructuras, tenemos las estáticas y dinámicas. En las estáticas tenemos que son las que se asigna una cantidad fija de memoria, y las dinámicas son las que pueden aumentar o disminuir. Aquí tenemos una declaración de estructuras. Podemos observar acá la palabra reservada struct, nombre de la estructura, tipo, pues el tipo de dato, y el nombre del tipo de dato. Seguido tenemos las constantes, y las constantes son aquellos datos cuyo valor no puede cambiar en la ejecución. Los usos pueden ser en la comparación, asignar el valor a una variable o ser miembro de una expresión. Tipos de constantes. Tenemos los tipos que serían constante definida, constante de memoria y constante literal. Aquí podemos observar un código en Java de cómo sería el uso de las constantes. ¿Cómo acceder a una estructura? Entonces tenemos que para acceder a una estructura debemos considerar primero dos conceptos. Debemos tener el primer concepto, que es la declaración, que es donde se especifica el nombre y el formato, pero este no va a reservar un espacio en memoria. Y la definición, que es cuando se crea un espacio en memoria para los datos de forma estructurada, como podemos observar acá. Tenemos inicialización de una estructura. Para inicializar una estructura se debe hacer de dos formas. La primera es dentro de la sección de código, que sería acá, y la segunda sería entre llaves. Tamaño de estructuras. Entonces tenemos que la forma más fácil de almacenar conteniendo una variable en tiempo de ejecución es en una memoria estática o permanente. También debemos entender que no todas las variables pueden ser almacenadas estáticamente. Por ejemplo, como son las listas y los árboles. Vamos a ver entonces las técnicas de asignación. Para determinar el tamaño utilizaremos el operador sizeOf, que sería este, el cual se aplicará sobre el dato de una variable. Aquí podemos observar el código, es un ejemplo de código en Java. Acceso y lectura de estructuras. Podemos acceder a los miembros de una estructura de dos maneras, utilizando el operador punto y utilizando el operador puntero. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo se utilizaría el operador punto y el operador puntero o flecha. Vamos a observar acá los miembros, para acceder a los miembros lo que utilizamos: punto, flecha o puntero, y aquí el print para sacar la información. Tenemos estructuras añadidas. Entonces tenemos que una estructura, esas estructuras pueden anidar otras estructuras previamente definidas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se aplicaría este tipo de estructuras anidadas. Entonces tenemos acá char nombre, char apellido, y vemos acá
cómo se declara globalmente un tema, char módulo, char array. Estos serían ejemplos, por supuesto, para estructuras anidadas. Entonces continuamos con el ejemplo de estructuras anidadas. Como podemos observar acá, entonces tenemos que anida las estructuras autor y tema. La declaración también es global. Tenemos la estructura sublibros, nombre del libro, structure actor y tema. Aquí tenemos struct autor, struct tema, y podemos ver aquí cómo se anida globalmente toda la estructura. Bueno, entonces tenemos que para crear arreglos se hace de la misma forma que se crea un arreglo normalmente, que son útiles para crear gran cantidad de información como inventarios y guardar información de empleados. Las características de esto es que se utiliza el operador punto para citar elementos individuales. Los arreglos de estas estructuras también nos permiten almacenar en un mismo lugar valores diferentes. Tenemos que un arreglo dentro de una estructura puede ser de los mismos miembros que la componen. Vamos a ver un ejemplo de ello. Tenemos varios arreglos. Tenemos un arreglo de 40, un arreglo de tipo float y un arreglo que almacena 200 empleados. Ahora veamos lo que son uniones y enumeraciones. Las uniones agrupan una serie de variables, pero su forma de almacenamiento es diferente y su resultado también lo es. Aquí tenemos un ejemplo de las uniones y enumeraciones. Podemos observar que almacena diferentes tipos de datos y su resultado va a ser diferente. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver lo que son las características de las pilas y colas. Tenemos que las pilas son similares, o como por ejemplo pueden ser igual a apilar varios libros, o como se apilan lo que son varias latas en un supermercado. Los elementos son elementos donde solo se puede acceder, lo que es insertar o eliminar por un solo extremo. Utilizamos dos punteros, uno indica posición y el otro se mantiene en la base con el mismo valor. Tenemos que el primer elemento al que vamos a acceder será el último en haber ingresado. Y las operaciones que se pueden hacer, como anteriormente lo dije, sería insertar o eliminar. Tenemos las colas. Serían los elementos de una cola se insertan solamente por un lado y salen por el otro, como por ejemplo una fila de un supermercado. Tenemos diferentes tipos de colas. Tenemos entonces lo que son bicolas. Las bicolas son bidimensional, en lo que se puede añadir, eliminar elementos por cualquier extremo. Tenemos lo que es cola de prioridad. En este tipo de estructuras los datos se procesan según la prioridad indicada por cada elemento, como podemos observar en el ejemplo que tenemos. Luego tenemos lo que son de doble entrada o restringida. Se pueden añadir elementos por un solo extremo de la estructura y para eliminarlos se puede por cualquier extremo. Doble salida restringida. Entonces tenemos que se pueden eliminar elementos por un solo extremo
e insertarlos por cualquier extremo. Bueno, entonces tenemos los árboles. Los árboles son estructuras no lineal jerárquica en la que a cada elemento le corresponde un único antecesor y sus sucesores son elementos unidos a otros por debajo. Los árboles se componen de una raíz, de ramas, de nodos y hojas. También tenemos lo que son árboles binarios. Entonces los árboles binarios tienen la característica de ser un árbol de grado 2, o sea, cada uno de sus nodos puede tener máximo 2 hijos o solamente uno o ninguno. Podemos observar acá el árbol binario y el recorrido que hacen los árboles, que lo hacen en inorden, preorden y postorden. Tenemos los grafos. Los grafos son estructuras que se componen de dos partes: el conjunto de vértices, nodos o puntos, y el conjunto de aristas, líneas o lados. Las aplicaciones de los grafos van desde rutas entre ciudades, determinar tiempos máximos o mínimos y la representación de una red de computadores. Bueno, están los apuntadores. Los apuntadores son una variable que contiene direcciones de otras variables. Algunas de las empresas que utilizan los apuntadores son PL1, C, C++ y Pascal, y la mayoría de los lenguajes ensambladores. Utilizan principalmente los apuntadores para la construcción de referencias, que a su vez son fundamentales para la construcción de todas las estructuras de datos. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los ejemplos de las estructuras de datos en Java. Acá tenemos un ejemplo para pila. Vamos a ver los métodos que utilizan las pilas, que sería push, pop, pick, size, get, set, search y el system.out. Entonces vamos a ver que tenemos tres elementos o tres datos guardados en la pila, y vamos a ver cuál es el último dato que se encuentra en la pila, y lo vamos a imprimir por pantalla con un while. Si la condición no se cumple, entonces no lo va a arrojar. O sea, aquí a run file. Entonces nos indica que el último elemento en la pila es palabra, y efectivamente vemos que el último elemento es palabra y que el primero es el número 50. Efectivamente es el número 50. Ahora vamos a ver ya vimos lo que fueron pilas. Vamos a ver listas. Entonces aquí tenemos una lista: Juan, Pedro, José y María. Vamos a mostrar inicialmente los 5 elementos que se encuentran aquí en la lista. Vamos a ejecutar el programa. Nos muestra los elementos: Juan, Pedro, José, María y Sofía. Vamos a decirle ahora que nos muestre solamente los dos primeros, de 0 a 2. De mostrar Juan y a Pedro. Efectivamente nos muestra esos dos resultados. Vamos a ver lo que son colas, un ejemplo, un ejercicio. Aquí tenemos que el programa requiere el uso de dos colas y una variable. El procesamiento de datos consiste en la implementación de una cola como vector y que permita las operaciones básicas como encolar. Entonces nos dice que la segunda cola va a ser la que nos va a mostrar los datos, mostrar el mensaje de un dato borrado. Vamos a mostrar por pantalla, vamos a eliminar un dato, vamos a mostrar un dato por pantalla
que se encuentra borrado, que vamos a eliminar en estos momentos. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, vamos a pedir primero por pantalla que ingrese un valor a borrar. Luego vamos a realizar un while y una condición para eliminar ese dato y mostrar por pantalla el dato borrado. Entonces vamos a darle run file. Nos dice que ingresemos un dato para borrar. Vamos a borrar el número 23. Entonces el sistema nos dice que el dato ha sido borrado y nos muestra los datos que se encuentran en la cola. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ingresar el número 23. Y como podemos observar, aquí nos encuentra el número 23. O sea que lo ha eliminado. Si lo intentamos con otro número, vamos a intentar con el número 8. Como podemos observar, ya nos muestra el número 23, pero el número 8 no lo muestra. Bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes. Que tengan un excelente día.